El mismo principio de la fiesta de los toros se remonta a muy atrás. Se remonta tan atrás como al principio de los tiempos conocidos. Inmediatamente te vienen a la mente palabras tan sonoras como Mesopotamia, Asiria, Babilonia, Persia, Egipto, Canaán. Te vienen a la memoria palabras que son el principio de todo lo que hay hoy en la faz de la tierra, de nuestra tierra. Y tenemos que localizarnos en tres aspectos: en el aspecto de tiempo, en el aspecto de situación. Tenemos lo que Mesopotamia es la zona que está entre los ríos Éufrates, que la Biblia lo llama el río importante, el único río para la Biblia. Cuando se habla del río, se habla del Éufrates. Entre el Éufrates y el Tigris, que los dos hacia el sur, llegando ya al mar, se juntan y se hace otro río que tiene un nombre muy raro de pronunciar, que me parece que es Chat al-Arab, y a través del Chat al-Arab desemboca a través de las marismas en el Golfo Pérsico. Por encima, por la parte sur, nos encontramos la civilización sumeria. Un poco más adelante tendríamos Babilonia. Un poco más hacia el norte tendríamos Asiria. Y un poco más adelante y hacia el oeste tendríamos Anatolia. A mano derecha, como quien va yendo hacia el este, tendríamos Persia, la gran Persia. Y yendo hacia el oeste tendríamos Arabia. Y más al oeste todavía tendríamos ya Palestina, Canaán, Jerusalén y Egipto. De este sitio es donde nace la cultura. De este sitio es donde nace la cultura y donde nace, entre otras cosas, el toreo. Desde Mesopotamia, base de la cultura. Desde el Sumer, desde Sumeria, que fueron quienes inventaron la rueda, quienes inventaron la escritura. Y en el momento que se inventa la escritura, desaparece la prehistoria y aparece ya lo que empieza a llamarse historia, la historia actual. Hasta entonces era la prehistoria. Es la zona de los grandes logros, donde aparece la primera ciudad-estado, que fue Uruk. El rey que era Uruk, y el toro, que es el Uro. Fíjense ustedes qué cosa más peculiar. Uruk y Uro. Todo refiriéndose, todo referente al toro. El toro en su momento fue lo que para nosotros es ahora mismo Dios. En Sumeria se dijo una frase, se decía, al referirse al Génesis, a la creación del mundo, se decía: en el principio era el toro. Quizás por algún proceso de sincretismo, eso se ha convertido en el cristianismo posterior, lógicamente posterior a esto, porque estamos hablando de 3.800 años antes de Cristo. Posteriormente, digo, probablemente por un proceso de sincrético, nuestra religión, que en ese momento, la religión preponderante en nuestro medio, que en ese momento nació, pues igual pudo salir de ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Habrá que tener conciencia de la importancia que tiene lo que acabo de decir, porque para el mundo antiguo el toro era el mundo entero. El toro era la civilización, el toro era Dios. Los hombres eran hombres que tenían dioses que eran mitad hombre y mitad toro. Las leyendas se refieren al toro, todo se refiere al toro. Vamos a ordenar esto cronológicamente. Esto comienza, bueno, la cronología se puede empezar desde donde tú quieras. Empecemos, por ejemplo, en el diluvio.
El diluvio se da 6.000 años antes de Cristo, hace una cantidad de tiempo bastante importante, en una época en que los reyes que van desde Adán hasta Noé tenían una longevidad asombrosa, por lo menos eso es lo que dice la Biblia y lo que dicen los relatos de historia. Antes del diluvio pasamos ya al periodo paleolítico y más aún al periodo pleistocénico o al magdaleniense posterior, que se sitúa entre el 33.000 a.C. al 20.000 a.C. Ya en esa zona, y es lo que nos interesa, ya en esa zona aparece el toro. Ya en esa zona aparecen documentos que hablan de los principios del toro, y aparecen aquí mismo, en las cuevas de Altamira. Ya tenemos figuras en las que vemos a toros reflejados y dibujados en las paredes de las cuevas, y vemos a toros junto con gente, junto con personas, con hombres, corriendo los toros, haciendo lo que sea con los toros, o incluso toreando los toros. No se sabe, no hay escritos que confirmen que en esa época ya se toreaba a un toro, pero entre otras cosas no podía verlo, porque todavía no se había inventado la escritura. La escritura se inventó en Sumeria, junto con la rueda, alrededor del 3800 a.C. Posteriormente hablaré de estas manifestaciones que tienen que ver con el toro. Me vuelvo hacia la localización cronológica de la historia. Hablábamos de 6.000 años antes de Cristo para el diluvio, de 30 y pico de mil años para el paleolítico superior, y en esa época pasaron todas las catástrofes que pudieron pasar. El diluvio, acababa de salir la Tierra de una glaciación, todos los casquetes polares estaban absolutamente repletos de hielo, y en esa época se ocurrieron dos fenómenos importantes. Empezó una deglaciación, empezaron a derretirse los polos, empezó a subir el agua, empezaron a inundarse todo el mundo. Se llama diluvio universal, porque fue un fenómeno que se dio en todo el universo, en toda la Tierra. Y a consecuencia de eso, pues pasaron fenómenos tan importantes como que Inglaterra, por ejemplo, se separara de Europa. Había nacido el mar que hay intermedio. También sucedió que se formó el Golfo de Bering, que es lo que separa toda la parte de Islandia y Europa, que todos estaban en un solo bloque que separaba de América, por donde pasaron todos los antepasados de los pueblos hermanos de Sudamérica, que, como veréis, tienen siempre un aspecto oriental. ¿Y por qué tiene ese aspecto oriental? Porque recibieron la cultura y la misma colonización humana a través de lo que era el puente que unía, antes de que hubiera el estrecho de Bering, el puente que unía Europa con América. Desde entonces desapareció ese puente, se formó el Canal de la Mancha, hubieron enormes... Y además hubo una segunda causa, y además muy importante, que ocurrió. La erupción más importante que ha habido en la historia. Al Etna se le ocurrió erupcionar y generó un terremoto tan importante que ese terremoto generó un tsunami como el que nunca ha habido en la historia. De ese tsunami, de esa época, que barrió absolutamente el mundo antiguo, quedaron destrozos increíbles, quedaron destrozos que todavía se pueden ver. Lo que pasa es que esos destrozos ahora mismo están bajo las aguas.